La segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que estudia los sacramentos, se titula La celebración del misterio cristiano. Antes de analizar específicamente cada sacramento, vamos a estudiar las características generales comunes a todos ellos. El Catecismo dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Lo primero, son signos, pero ¿qué es un signo? Un signo es algo que percibimos por los sentidos y que manifiesta un significado que percibimos con la mente. Así, una suelta de palomas simboliza la paz, y una señal de tráfico redonda con borde rojo y un número 90 negro sobre fondo blanco significa que está prohibido circular a más de 90. Pero los sacramentos no son simples signos, son signos eficaces de la gracia. Así, la suelta de palomas simboliza la paz, pero no causa la paz, pues alguien puede ir con un arma, matar una de las palomas y a continuación empezar a disparar a la gente. Y la prohibición de circular a más de 90, bien lo sabemos, tampoco causa que todos los conductores vayan despacio. Sin embargo, derramar agua sobre la cabeza de alguien mientras se dice «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», no solo significa, sino que causa la limpieza del alma de esa persona. Por eso el Catecismo añade: los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Pero la definición que hemos visto de sacramentos no solo dice que son signos eficaces de la gracia, sino que han sido instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Es decir, la Iglesia no puede añadir ni quitar ninguno. Tan solo puede, y no es poco, custodiarlos, transmitirlos y ofrecerlos. Terminábamos diciendo que por los sacramentos nos es dispensada la vida divina, pues nos confieren la gracia por la que, en palabras de San Pedro, somos hechos divine consortes nature, partícipes de la naturaleza divina. Ya hemos explicado que por el bautismo, cuando se derrama agua sobre la cabeza del que se bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad, no solo se significa la limpieza del alma, sino que se produce esa limpieza. Sin embargo, por la comunión de los santos que ya hemos estudiado, el fruto de la vida sacramental no es solo personal, sino eclesial. Toda la Iglesia se beneficia. El signo sacramental propio de cada sacramento está constituido por cosas, actos y palabras. Por ejemplo, en el bautismo la cosa es el agua, el acto derramar el agua sobre la cabeza del que se bautiza, y las palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Explicándolo según la teoría hilemórfica de Aristóteles, los actos y las cosas serían la materia, las palabras serían la forma. En los sacramentos también distinguimos el ministro, que celebra o administra el sacramento, y el sujeto, que es quien lo recibe. Algunos sacramentos, concretamente el bautismo, la confirmación y el orden, además de conferir la gracia, imprimen en el alma de quien los recibe un carácter sacramental o sello que es indeleble, es decir, permanece para siempre. Por eso, estos tres sacramentos, una vez recibidos, ya no se pueden repetir. Antiguamente también se hacía la distinción entre sacramentos de muertos y de vivos, sin olvidar que sólo quien está vivo puede recibir un sacramento. Se llamaban sacramentos de muertos los que, como el bautismo y la penitencia, transmitían la vida de la gracia a quien no la había tenido nunca o la había perdido, y en quienes sí tenían la gracia de Dios permitían aumentar esa gracia. Los sacramentos de vivos, en cambio, exigen en quien los recibe que ya tenga la gracia santificante, por lo que debe preceder la confesión sacramental antes de recibirlos quien tenga conciencia de pecado mortal. Como enseña el Concilio de Trento, los sacramentos obran ex opere operato, es decir,
por el hecho mismo de que la acción es realizada. Por lo tanto, su eficacia no depende de la santidad del ministro. Resulta estremecedora la visión que tuvo Santa Teresa, por la que supo que un sacerdote que había celebrado misa y le dio la comunión estaba en pecado mortal. El mismo Jesucristo pidió a la santa que rezase por aquel sacerdote, y le permitió entender el dominio del demonio sobre el alma que está en pecado mortal, y la humildad de Cristo que se hizo presente en la Eucaristía a través de alguien tan indigno. Pero, aunque los sacramentos sean eficaces ex opere operato, como hemos visto, los frutos de un sacramento dependen también de las disposiciones de quien lo recibe. Y uno de los medios que tenemos para recibir mejor los sacramentos es cuidar la liturgia. Reconocer quién celebra, pues todos los bautizados tenemos el sacerdocio común, pero el sacerdote tiene el sacerdocio ministerial. Saber cómo se celebra, los signos y símbolos, las palabras y acciones, el canto y la música, las imágenes sagradas, todo debe contribuir a una mayor dignidad. Entender cuándo se celebra, el sentido del año litúrgico y el día del Señor, el santoral, la liturgia de las horas, y venerar con nuestra actitud dónde se celebra, la iglesia, el templo, que es lugar de oración. Como los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, San Juan Pablo II nos recordó que en la liturgia de los sacramentos existe una parte inmutable por ser de institución divina de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Cristo instituyó 7 sacramentos. Aunque los estudiaremos detenidamente uno por uno, vamos a ver de forma breve la necesidad de todos, pues son remedio para cada necesidad. Igual que la vida natural comienza con la concepción y se hace pública con el nacimiento, por el bautismo nacemos también públicamente a la vida de la gracia. Si en la vida natural alcanzamos la madurez, en la vida sobrenatural se alcanza la madurez por la confirmación. Para mantenernos vivos precisamos alimentarnos, así nuestra alma precisa el alimento de la Eucaristía. En enfermedades graves precisamos medicación y a veces es conveniente también en enfermedades leves. Para las enfermedades graves, pero también para las leves de nuestra alma, tenemos la penitencia. Cuando la persona se acerca al final de sus días, precisa una atención especial, psicológica, física. Para afrontar con fortaleza esa proximidad de la muerte, Cristo nos ha dejado la unción de los enfermos. Si en la sociedad hay gobernantes que procuran el bien común para todos, Dios ha querido que por el sacramento del orden recibamos los demás sacramentos, sus enseñanzas mediante la predicación y el gobierno necesario para alcanzar la vida eterna. Por el matrimonio, el hombre y la mujer se entregan mutuamente, y fruto de su amor vienen los hijos que permiten el crecimiento de la sociedad. Cristo ha querido elevar el matrimonio para los cristianos a la dignidad de sacramento, y fruto de este sacramento también crece la Iglesia.